Ok, si Dios quiere hablar sobre el tema por qué deberíamos confiar en Dios. Mucha gente no piensa en las razones, ¿ya? Eso no es bíblico. La Biblia enséñanos de todo por qué, ¿ya? Confiar en Dios. ¿Sabes? Hay gente que no cree. Hay gente que cree existe Dios, la palabra es la palabra de Dios, y se creen ¿ya? En muchas cosas, en Cristo, en el Salvador, pero no confían en Dios y ni esperan en Dios. Porque esperar en Dios viene después de confiar. ¿Ya? Como es en las cosas de la fe. Cuando uno lee la Biblia, la primera cosa que tiene que hacer, tiene que creer la palabra, sin confiar o sin gran impacto. El segundo paso es, tú comienzas a edificar encima de la palabra. Eso es confiar, aplicar la palabra. Y después de uno ha aprendido a confiar, necesitamos esperar. Eso es un nivel más alto, esperar en Dios. Claro, el fe sin confiar en Dios no salva a nadie, pero es mejor que sea un ateísta. Hay ateístas también, no creen en la Biblia. Ellos explican la vida es un libro como muchos, solamente enseñando ciertas filosofías, ciertos principios como convivir uno con otro, cosas así, pero no creen que la palabra está mucho más. Entonces después de este grupo viene otro grupo que creen en la palabra en el Salvador. Cuando uno confía en el Señor, claro, eso es aplicar la palabra. Para comenzar, quiero leer una palabra en Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestada Jesucristo. Eso es fe. Sabemos también, solamente cuando confiamos en Dios podemos complacer a Dios. Hebreo 11:6. Y alguien que cree no será avergonzado, dice la Biblia. Y como he dicho, no todos creen eso, no todos creen en la oración. Tú puedes encontrar en Venezuela mucha gente que dice que están orando, pero no vemos un efecto. Ahorita confiar en Dios, porque eso es tomar las cosas por nuestra vida, aplicar. Vamos a comenzar con una historia de la Biblia, sobre todo Daniel. Sabemos Daniel tenía sus principios antes de la prueba. Él tenía varias pruebas. Una de las pruebas fue que sus enemigos buscaron algo contra él y no podían encontrar nada, sino solamente por causa de su fe. Él estaba en otro país, no en su país, pero él estaba sirviendo a Darius, el rey Darius. Y conocemos la historia, los enemigos convencieron al rey cuando ellos estaban adulando. Adular causa un red en nuestro camino, dice la Biblia. Ten cuidado con las personas que te adulan. Estas personas son muy peligrosas, porque mañana ellos van a hacer el contrario. Es un red en nuestra vida, dice Proverbios. Y ellos hicieron eso, y el rey firmó este decreto que nadie
nadie puede orar excepto al rey. Pero sabemos, Daniel tenía sus principios y él siguió orando, abriendo su ventana a dirección de Jerusalén y orando con alta voz. Eso fue escrito en la ley. Cuando ellos son en otro país, tienen que orar a dirección de Jerusalén con ventana abierta. Él cumplió y los enemigos estaban fuera y escuchando con testigos. Y sabemos, él fue echado en el foso de leones. El otro día también el rey tenía cierta confianza que Dios va a salvar a Daniel, porque el rey amaba mucho a Daniel y estimaba mucho. Y él corriendo y llamaba, Daniel, ¿podía salvar tu Dios? Él esperaba que Dios había salvado. Él no esperaba que los leones han devorado. Y Daniel dijo que fue salvado, vamos a leer en Daniel 6, 23. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Ya? Vemos, eso es confianza en Dios. Muchas veces nosotros queremos que la prueba termine antes, pero Dios espera. Él quiere ver que confiamos en Él en todas circunstancias. ¿Ya? Y Él confiaba y Dios le salvó. Lo mismo sabemos de los 3 amigos. Dios salvó dentro del horno, no antes. Si hubiera salvado antes, eso hubiera sido un pequeño testimonio, no grande. Así es un gran testimonio. Y eso también, estoy seguro, fortaleció a Daniel confiar más en Dios. Lo mismo 3 amigos. Dios salvó dentro del horno y no antes. Eso es confiar en Dios. ¿Ya? David también, y muchos más ejemplos en la Biblia, como la gente confía en Dios. ¿Ya? Eso es siempre algo para mí muy atractivo. A mí me gusta leer la historia de David y Goliat. Como David confiaba en Dios y mató por confianza, porque él confía en Dios. Y en esta actitud, él ha ido para matar a este gigante. Todos tenían miedo, todos. Y una cosa muy extraordinaria es que él no se dejó contagiar de esta cobardía de la gente, sino él siguió. Él dijo, nadie ten miedo, yo voy a matar. Él ha visto por fe la muerte de Goliat, pero confiando en Dios. Vemos, eso es confianza. Cuando tú haces una cosa sin compromiso y no explicas, ay, no puede, lo siento, es así, 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 así. Ese es el problema, ¿ya? La gente no confía en Dios. La gente confía en su propia solución, su propia actuación, en su propio intelectual, en su fuerza, en muchas cosas. Se confían en dinero, en título, en seguridad. Y no solamente en esto. La gente, cuando viene un problema, se confían en mentira, en semi-mentira. Se confían en astucia y piensan, así se puede solucionar el problema. Eso es el contrario de confianza. Una historia en la Biblia. Saúl, él comenzaba muy bien, pero él hizo cosas. Samuel fue el sumo sacerdote y una vez él estaba esperando por Samuel para hacer la ofrenda a Dios, para tener victoria sobre los filisteos.
Pero él, por miedo, perdió la confianza. Él comenzaba a hacer la ofrenda mismo. Él no debería hacer. Sabemos, solamente el sumo sacerdote puede hacer esta cosa. Pero él hizo para pelear, porque la gente comenzaron a salir, los soldados. Y él tenía miedo. No confiaba en Dios completamente. Él tenía miedo de la gente y de muchas cosas. Eso es el contrario. Cuando la gente tiene miedo, no tienen confianza en Dios. Es una gran diferencia. Así la gente confiando en muchas cosas. Pero Dios, primeramente Dios quiere que confiamos en Él. Y Él le gusta. Ese es su gozo. Alguien confía en Él. Y nadie va a ser avergonzado, dice la Biblia, que confía en Él. Eso es una verdad. Grábate esto en su mente, que confiar en Dios, tú puedes complacer a Dios y Él no te abandona, dice la Biblia. Él no te desampara, no. Él honra la confianza que tenemos en Dios. Cuando tú sabes la voluntad de Dios, actúa para complacer a Dios. Dios quiere esto, esa es su voluntad, que confiamos en Él. Ahorita quiero hablar un poco más de las razones por qué. Hay razones por qué deberíamos confiar. Primera cosa es que Dios es nuestro creador, eso sabemos. Y por eso tenemos que creer en nuestro creador, por supuesto, algo lógico. Pero segundo es que Él nos compró por la sangre de Cristo. Él pagó un precio inmenso, un precio, no existe otro precio mayor que este precio. Él pagó por nuestra alma, por nuestra bien. ¿Y cómo puede uno no confiar en Dios, dudando en la bondad de Dios? Eso se muestra en las decisiones, cuando tomamos decisiones. Cuando tengamos miedo, no estamos confiando en Dios. Y también, tercero, Dios, como he dicho, quiere y Él le gusta. Y eso es lo mejor por nosotros confiando en Dios. El enemigo ponga dudas. Sabemos al principio, Él puso dudas en Eva. Eso haciendo hasta hoy en día, poniendo dudas en nuestros corazones para tú estás vacilando. Y Él causa miedo para no tomas un paso de fe. Así el enemigo evita que uno confiando en Dios. Y la gente busca una solución racional o solucionar con maldad o cualquier forma para solucionar la cosa. Vemos, Pedro dice que nuestra fe está probada. Por eso tenemos pruebas. Por eso tenemos dificultades. Por eso hay muchos problemas y también enemigos en nuestra vida. Dios quiere probar y fortalecer nuestra fe. Solamente en el tormento nuestra fe está creciendo. ¿Sabe? Un árbol solamente manda raíces más profundo cuando hay tormentos. Cuando no hay tormentos, las raíces se quedan en la superficie. Porque la naturaleza dice, no hay problema, tú no tienes que esforzarte con las raíces, y tal persona, cuando viene en verdad un tormento, se tumba. No tiene la fuerza para mantenerse a pie. No. Por eso hay pruebas, ¿ya? Y siempre es bueno en las pruebas que tenemos nuestras convicciones antes. Somos preparados de nuestras convicciones.
Eso es muy importante. Cuando viene la prueba, para ustedes no tienen que pensar cómo actuar. A lo mejor yo dije, pero voy a decir una cosa, evento aquí. ¿Sabes? En Alemania es un buen negocio tomar en pensión un caballo. Ese es un buen negocio. El problema es que la gente viene en domingos. Y yo dije, si alguien traiga un caballo, vamos a aclarar del principio, no puede venir en domingo. Porque yo no quiero que ellos usen sus caballos en mi establo en domingo. Yo dije, yo no voy a vender mis principios por un poco de dinero. Yo soy también un hombre de negocio. Pero no vendemos nuestros principios por nada. Y tú tienes que ser preparado antes, no cuando viene el problema. También otro punto, hay varios puntos o razones por qué deberíamos confiar en Dios. El otro punto es que Dios reina sobre todo. Él ha puesto su trono, sabemos, en Salmo 103, versículo 19, dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Esto tenemos que creer y confiar. Eso no es tan fácil, que Dios tiene el control en todo momento, sobre todas situaciones, y sobre todas las cosas, sobre todos los hombres, y sobre todo potestad. Eso es en las manos de Dios. No hay otra mano que puede hacer eso. Y no hay, eso tenemos que creer, no hay causalidad en nuestra vida. Por eso obedece a Cristo y deja las consecuencias a Dios. Él va a arreglar las cosas por el bien. Él cuenta las cabellas que cayendo de nuestra cabeza. Esto quiere decir, hasta en este detalle, Dios está dominando la cosa, hasta la cosa más pequeña. Y es una razón para confiar plenamente en Dios. El enemigo tiene cierta potestad, pero él es muy limitado, pero Dios tiene este poder. Él domina a todos. Tú no estás en el aire, tú no estás vendido a la causalidad, a un accidente o no accidente, no. Él causa los accidentes, dice la Biblia. Él permite los accidentes. Él permite las enfermedades. Él permite el éxito o el contrario. Todo está en su mano. Todo. No hay cosita grande o pequeña, Él no controla. Eso tenemos que creer. Es una razón para confiar en este Dios. Cuando eso está aclarado en tu mente, eso va a ayudarte a confiar. Eso va a ayudarte a mantenerse calmado en toda situación. Porque estás en las manos de Dios. Y Dios dice en Isaías, aunque antes de hubiera día yo era, no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Estudia por favor en su casa Isaías 41 hasta 49, 50, cómo allá habla Dios. Yo planifico, yo hago, yo causa el accidente, yo hago este, y yo decreta todas las cosas. Lee este capítulo en su casa para aumentar tu fe, tu confianza en Dios. ¿Sabes? Toda conversión, enseña la Biblia, está planificado en el cielo. Eso no es alguien está convencido por palabras. No. Dios está planificando toda la salvación en el cielo.
Nosotros somos solamente siervos, solamente podemos transmitir un mensaje, ya conforme la voluntad de Dios. Por eso es tan importante, nosotros confiamos en Dios y andamos con Dios. Por eso es muy importante, nosotros somos gobernados por el Espíritu Santo. Eso es mi oración, que somos bajo la gobernación del Espíritu Santo, que nadie resiste al Espíritu Santo. Eso va a causar cosas muy grandes cuando nosotros cumplimos perfectamente la voluntad de Dios. Él quiere eso. Y si Él hace algo, Dios haga la cosa, no nosotros. Eso quería decir, es una gran razón para confiar en este Dios. Hay más razones, pero es una gran razón. Él no va a dejarte. Si tú confías en Él, no va a ser avergonzado. Créeme una cosa, las grandes pruebas todavía son delante de vosotros. Hay pruebas mucho más grandes, que tú piensas cómo puedes soportar, que tú piensas cuando terminan. Pero Dios tiene un propósito en estas pruebas, Él permite. Él quiere enseñarnos cosas. Eso sabemos. Estas pruebas no siempre son por el pecado, no. Algunas veces son pruebas que Dios permite y no tenemos una respuesta por qué. Porque Dios permite cosas. Él sabe. Pero una cosa sabemos, que Él quiere que en las pruebas confiamos en Él y no en nuestra mente. Y no en mentiras, y no en astucia. Él quiere que confiamos. Y cuando pasamos bien estas pruebas, estamos avanzando muchísimo. Porque las pruebas es una gran ventaja. Alguien tiene pruebas, créeme. Esta persona va a avanzar en la fe mucho más que la otra, que todo anda bien. Porque eso sabemos, cuando la cosa anda bien, no aprendemos. ¿Ya? Cuando tú buscas el camino más fácil, primeramente no encuentras. Segundo, este camino no te ayuda. No. Él quiere que nosotros reposamos en su poder, que Él es omnipotente, omnisciente. Él quiere actuar en las vidas. Eso tenemos que aprender. Esto es algo importante. Yo sé, no es tan fácil cuando vienen problemas, confianza plenamente en Dios. Digo, aprender esta cosa. Padre Celestial, damos gracias. Confiar en ti, a ti te gusta. Es un placer para ti. Y cuando estamos desanimados, tú vas a animarnos. Tú vas a hacer una cosa, otra cosa, para animar a tus hijos que confían en ti. Tú no vas a despreciar la confianza. Tú no vas a desechar una persona que confía en ti. Tú tienes una gran recompensa, un gran galardón. Ya, Padre, yo doy gracias que tú estás fiel y que tú amas a tus hijos y tú quieres que confiamos en ti. Y tú tienes las cosas mejor por la persona en verdad que confían en ti. Y no confían en cosas seculares. No confían ya en venganza o mentira o cosas, sino confían en ti. Ayúdanos a grabar estas cosas en nuestra mente y en corazón a través del Espíritu Santo. Porque es una cosa esencial. Tener fe, confiar y esperar toda la vida. Y esta cosa tiene que crecer para sabemos más y más tu voluntad, para cumplimos más y más que tú quieres, que estás glorificado, magnificado en nuestra vida, sea por vida o muerte. Padre, por favor, ponga eso en cada uno, a través del Espíritu Santo. Permite una enseñanza por toda la vida, en el nombre de Cristo. Amén. Y
la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ahora y para siempre. Amén.